¿Y si el mundo se enfriara mucho en las próximas décadas? ¿Una era glacial porque la corriente marina más importante del mundo simplemente dejara de funcionar? ¿Y si la única idea que aún pudiera evitarlo fuera un megaproyecto de la Unión Soviética? Sujétense bien, amigos, hoy va a ser una locura. ¿Sois más de verano o de invierno? Contádmelo en los comentarios. Los amantes del invierno podrían tener ventaja porque si la corriente del Golfo se detiene, las temperaturas caerán drásticamente, a diferencia de las cifras de suscriptores del canal, así que seguidme, recomendad el canal a vuestros mejores amigos, a vuestra abuela y a vuestro meteorólogo de confianza. Y si ya te has suscrito, ayuda mucho al video con un pulgar arriba. Intentemos llegar a los 5000 likes. Muchas gracias, chicos. Y ahora imaginaos que despertáis una mañana y las noticias dicen que Londres, París y Berlín serán siempre unos 10 grados más fríos que hoy. No es un capricho meteorológico, sino una nueva normalidad durante siglos. No os asustéis, no es un escenario realista para mañana temprano. Pero describe muy bien lo que podría pasar si colapsara un determinado sistema oceánico que lleva milenios manteniendo el equilibrio de nuestro clima, como la circulación meridional del Atlántico o AMOC, quizás más conocida como corriente del Golfo, aunque eso no es del todo preciso. En realidad, la corriente del Golfo es solo una parte de esta gigantesca cinta transportadora de corrientes marinas que lleva el agua cálida de la superficie de los trópicos hasta el norte. Allí se enfría, se vuelve más pesada, se hunde y vuelve a fluir hacia el sur. El sistema funciona como un enorme aire acondicionado. Sin la AMOC, los inviernos serían más duros, los veranos más frescos y la agricultura sería más problemática en muchas zonas. El problema, este sistema se debilita. Desde hace décadas, los científicos observan cómo la AMOC pierde fuerza. La razón es el agua de deshielo de Groenlandia y el Ártico que fluye cada vez más hacia el Atlántico Norte. Esta agua dulce es más ligera que el agua salada, no se hunde tan fácilmente y con ello se pierde una parte decisiva del mecanismo de impulsión. Si la AMOC llegara a colapsar por completo, sería prácticamente irreversible. Una situación de la que no habría vuelta atrás a escala humana. Y entonces tendríamos en Europa temperaturas más agradables para mamuts que para humanos. You have beautiful eyes. Get off my face. Well, you and me, we make a great team. Los investigadores debaten qué tan cerca estamos realmente de este punto de inflexión de la AMOC. Algunos estudios advierten que el colapso podría ocurrir en este siglo, otros lo consideran exagerado. Sin embargo, hay consenso en que la AMOC se ha vuelto más frágil y que un colapso tendría consecuencias que irían mucho más allá de Europa. Fenómenos meteorológicos extremos, cambios en los patrones de los monzones, aumento del nivel del mar en la costa este de Norteamérica. La Tierra es sencillamente un sistema interconectado. Pero ahora llegamos al punto en que esta historia se vuelve realmente extraña. Porque una de las ideas más prometedoras sobre cómo se podría salvar la AMOC proviene de un lugar muy inesperado. Y eso nos lleva al estrecho de Bering, un estrecho entre Alaska y Rusia que conecta el Pacífico con el Océano Ártico. Apenas 80 kilómetros de ancho, con una profundidad media de 50 metros. Geográficamente hablando, el fin del mundo. Por cierto, uno de mis datos favoritos, aquí, entre las islas Diomedes Grande y Pequeña y el estrecho de Bering, Rusia y Estados Unidos. Están separados por solo 3,8 kilómetros y a través de este estrecho fluye constantemente agua del Pacífico hacia el norte, hacia el Ártico. Esta agua tiene un contenido de sal relativamente bajo, y ahí radica precisamente el problema. Acaba llegando al Atlántico Norte, donde diluye el agua salada y con ello debilita el proceso de hundimiento que impulsa la AMOC. La corriente de Bering es, por así decirlo, una pequeña pero constante fuga en el motor de nuestra máquina climática. Entonces, ¿qué pasaría si tapáramos esa fuga y construyéramos la presa más grande que haya visto este planeta? Esta idea existe, pero no es tan nueva. Ya en los años 50 y 60, ingenieros soviéticos planearon una presa gigantesca a través del estrecho de Bering, aunque en aquel entonces, por motivos totalmente distintos, querían calentar el Ártico para que el norte fuera más útil para la agricultura. ¿Qué podría salir mal? Una reliquia clásica de la era de las grandes utopías. Y hoy es más bien el temor a lo opuesto lo que hace que resurja la misma idea.
Y precisamente por eso, investigadores de la Universidad de Utrecht han desenterrado ahora esa vieja idea soviética y la han simulado en un modelo climático. Su idea, una presa gigantesca que cruce el estrecho de Bering. 3 tramos conectarían Rusia con Alaska a través de la isla de Diomedes, con una longitud total de casi 80 kilómetros. Los investigadores llegan a una conclusión sorprendente. En sus simulaciones, una presa construida a tiempo puede aumentar hasta en 500.000 millones de toneladas de carbono, la llamada cantidad segura de carbono, es decir, la cantidad de CO2 que aún podemos emitir sin que la AMOC se desequilibre. Como suele pasar, hay un pero, y es un pero decisivo. La cosa tiene una trampa, o mejor dicho, varias, porque una presa construida demasiado tarde puede incluso empeorar la situación. Si la AMOC ya se ha debilitado demasiado, el efecto del estrecho de Bering se invierte. El agua abierta tiene entonces una función estabilizadora. Si la cierras de todos modos, aceleras el colapso en lugar de detenerlo. Los investigadores Jelle Sons y Henk Dijkstra lo dejan muy claro en su estudio. Una intervención que llega demasiado tarde, en cambio, acelera el colapso. Absolutamente loco. Una presa destinada a salvar podría, en las condiciones erróneas, ser el detonante de la catástrofe. El margen de tiempo es, pues, decisivo. Según los cálculos del modelo, tras el inicio de una carga seria de CO2, quedarían entre 150 y 250 años para construir la presa, suponiendo que la AMOC sea aún lo bastante fuerte en ese momento. Parece mucho, pero considerando los obstáculos políticos, ecológicos y técnicos de un proyecto así, es poco. Quiero decir, para el aeropuerto de Berlín ya se necesitaron 14 años. Y hablando de obstáculos técnicos, veamos qué tan realista sería una presa de este tipo. El estrecho de Bering es, en sí mismo, relativamente poco profundo, con una profundidad de entre 30 y 50 metros en su mayor parte. Para el trazado concreto de la presa que se propone, los investigadores calculan una profundidad media de unos 50 metros, con un máximo de 59. A modo de comparación, la presa más grande del mundo, el Siman-Goms Sewol en Corea del Sur, tiene 33 kilómetros de largo y hasta 54 metros de profundidad. La presa de Bering, con unos 80 kilómetros, sería bastante más larga, pero las profundidades del agua están en el mismo rango. Los investigadores estiman que se necesitarían unos 1,3 kilómetros cúbicos de material de construcción. Eso es 3 veces y media la cantidad que se utilizó para la ampliación del puerto de Rotterdam. Son cifras elevadas, pero nada descabellado. Técnicamente factible según la valoración del estudio, en el que se afirma la viabilidad técnica del dique de la Ruta del Anillo, se ve respaldada por el hecho de que los retos de construcción son comparables a los de megaproyectos ya completados. A mí me parece fascinante la idea de un dique de 80 kilómetros de largo entre Rusia y Estados Unidos, quizás el proyecto más ambicioso que se le haya ocurrido a alguien desde el punto de vista geopolítico. Pero claro, también hay argumentos en contra, porque eso no resolvería el problema de fondo. Solo se trataría un síntoma y se correría el riesgo de intervenir de forma tan masiva en otros ecosistemas que surgirían problemas completamente nuevos. Las poblaciones de peces, las temperaturas del mar, los hábitats árticos, todo eso cambiaría con el cierre del estrecho de Bering, y no necesariamente para mejor. Como escriben los propios autores del estudio, partimos de la base de que la presa tendrá un impacto considerable en el ecosistema regional y, por lo tanto, queremos destacar especialmente en este contexto que las medidas para reducir las emisiones de CO2 son la opción preferida para evitar un colapso de la AMOC. Sin embargo, si esto no se lleva a cabo, el estudio ha demostrado que un cierre artificial oportuno del estrecho de Bering puede evitar un colapso de la AMOC. Escríbeme y cuéntame qué opinas. ¿Esta idea tiene sentido y debería seguir adelante o es una completa locura? Tengo muchas ganas de saber qué opinan y, por supuesto, los mantendré informados. Suscríbanse ahora mismo al canal para recibir siempre una notificación y no olviden darle a ese pulgar arriba para que lleguemos a los 5000 likes. Y ahora vamos a trasladarnos desde el estrecho de Bering hasta el Pacífico Sur. Porque mientras nos preocupamos por el futuro de la corriente del Golfo, algo está bulliendo frente a las costas de Sudamérica que pronto va a revolver por completo el clima global. Estamos hablando de un super El Niño que se está acercando, y lo que esto supondrá para el clima mundial no es nada tranquilizador. El vídeo al respecto os espera arriba a la derecha, no dejéis de echarle un vistazo, es muy interesante. Y si hacéis clic abajo a la izquierda, podéis visitar la tienda Weltraum Shop con las camisetas de los vídeos. Cada pedido supone un gran apoyo para mi trabajo. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.